Hola, ¿qué tal? Soy Pere Gómez, responsable de cocina del restaurante El Oncle Pere de Alcudia, y con esta vamos a empezar una serie de videorecetas muy sencillitas para que podáis hacer en casa. Así hoy vamos a hacer unos tomates al horno con verduritas y queso feta. Empezaremos con unos tomates, las verduras al gusto, pimientos de colores, calabacín, zanahoria, apio. Tenemos un poco de cebolla seca, azúcar, sal, orégano seco y unos brotes de albahaca. Y por supuesto queso feta, aceite extra virgen de la Sierra de Espadán y pimienta negra recién molida. Primero, los tomates bien lavados, los cortaremos por la mitad. Los pondremos en una fuente que puede ir al horno y los alinearemos con un poco de sal, un poco de azúcar, orégano seco y cebolla seca. Y ahora los meteremos al horno a 120 grados durante hora y media. Mientras los tomates están en el horno, vamos a empezar a picar las verduras. Es conveniente, o a mí me gusta, que se corten en porciones muy pequeñitas, lo que se llama verdura en brunoise, porque luego es más agradable de comer y queda también más bonito en el plato. Lo podéis hacer con las verduras que os gusten, verduras siempre de temporada, frescas y hechas lo más cerca de casa posible. Ya tenemos todas las verduras picadas y ahora vamos a pasar a montar la vinagreta. Digo vinagreta, pero no lleva vinagre. Lleva las verduras, aceite extra virgen, pimienta y sal. Y ya tenemos las verduras preparadas para recibir a los tomates. Ya tenemos aquí los tomates, recordad, hora y media en el horno a 120 grados. Están cocidos, pero están muy firmes, tienen una textura muy interesante y los sabores se han concentrado al perder en esa hora y media gran parte de su humedad. Y ahora, sencillamente, con las verduritas, los salsearemos, verduritas completamente crudas, que nos harán de contraste. Y ahora solo falta poner los daditos de queso feta, o cualquier otro queso. En este caso hemos utilizado el feta porque es un queso de leche de cabra, curado en salmuera, que tiene un sabor muy pronunciado, muy potente y que va muy bien con los tomates. Y para rematar, unos brotes de albahaca, que sabéis que la albahaca va muy bien con el tomate y con el queso. Hace una combinación perfecta. Y ya está. Ya tenemos los tomates al horno, hechos a baja temperatura, con sus verduras crujientes y el queso feta. Fácil, rápido y muy resultón.